porque es enero, que hay más gente conectada que presencialmente. Conversábamos recién y parece que vamos a prohibir esta opción híbrida. No sé qué les parece. No, dejando una broma, quiero saludar a todos quienes están también conectados y vamos a iniciar este consejo que fue acordado por el directorio de la CNC y citado mediante comunicación escrita a todos los señores y señoras consejeras. Por tanto, con la anuencia de los asistentes, declaro legalmente constituido el Consejo y que además, Sebastián, ahí está, ahí, bien. Dado que hay una mayoría superior exigida por los estatutos, se puede tomar toda clase de acuerdos. El acta correspondiente, perdón, ¿está don Gonzalo Cuevas? Le vamos a dar la bienvenida a don Gonzalo Cuevas, que es el nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Valdivia, que reemplazó a don Patricio Baselli. Así que, Gonzalo, un gran abrazo a la distancia. Muy bienvenido al Consejo de la Cámara Nacional de Comercio. El acta de la correspondiente a la sesión de noviembre, que fue adjuntada a la invitación a esta sesión, se encuentra aprobada por los consejeros don Guillermo Valdivielso, doña María Teresa Vial y doña Miriam Olivares, a quienes se designó como revisores. Entiendo que no hay observaciones al acta, Sebastián, por lo tanto, solicito la aprobación del Consejo al acta del Consejo de noviembre. ¿Aprobado? Muchas gracias. Aprobado. Hoy día tenemos a dos tremendos expositores y vamos a hablar del nuevo camino constitucional, donde vamos a tener la exposición de Gloria Hood y Sebastián Soto. Bueno, lo voy a presentar inmediatamente, porque si de involucramiento activo se trata, y este tema en particular nos trae también hace tiempo con un gran desvelo. Esta federación, usted lo sabe muy bien, tuvo un rol muy activo, que ha sido también reconocido por muchos convencionales, quienes en su minuto alabaron también el compromiso que tuvimos y la labor que desplegamos, aunque fue bastante duro, ustedes todos lo saben, pero sí pudimos capacitar y también incidir en el proceso constituyente. Dentro de las múltiples acciones en las que trabajamos, y de manera muy ardua, estuvimos en la elaboración de las propuestas, 6 propuestas que hizo la CNC. Tuvimos desde la Confederación también, a la cual yo asistí, reuniones con las presidentas respectivas de la Convención Constituyente, mucha actividad de difusión, estuvimos en regiones también. Hola, Juan Carlos. La promoción también de una iniciativa popular de norma, primero las víctimas, que tuvo cerca de 26.000 firmas, y por lo tanto hicimos todo eso para representar la voz de este gremio y del sentir del sector empresarial. También después de este proceso fallido de la convención, estamos mirando con mucha atención el proceso, porque la gente como que perdió la fe también en este desarrollo, también la paciencia. Y respecto de el nuevo acuerdo, en diciembre pasado tuvimos la noticia de que efectivamente se establecía, y lo importante del acuerdo es que se establecía un organismo 100% electo a través del voto popular, compuesto por 50 escaños y un grupo de 24 expertos. El acuerdo tiene, además, desde mi punto de vista, la relevancia de que unió en pos de una mirada común a todas las fuerzas políticas legítimamente electas. Y digo legítimamente electas porque muchas veces la opinión pública, las personas han de alguna manera
menospreciado el rol de los políticos. Y yo en ese sentido me parece que es tremendamente importante relevar ese rol de las instituciones. Cuando vemos en los últimos días las cosas que han pasado, equivocaciones del gobierno, pugna entre el poder judicial, entre la Corte, entre el Ministerio Público, la no elección del fiscal nacional, todo eso de alguna manera empieza a minar nuestra institucionalidad. Yo creo que este acuerdo va justamente en el sentido de fortalecer la institución del Congreso Nacional, donde es el lugar para llegar a los acuerdos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, queremos entonces compartir con, como decía, dos expositores de primer nivel de lujo, diría yo, de esta nueva hoja de ruta hacia tener una nueva constitución. Y es por eso que agradezco especialmente a Gloria Hood, presidenta de Evópoli, y a Sebastián Soto, abogado y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Católica, por acompañarnos aquí. Muchas gracias. Sabemos también que toda esta discusión implica un espacio importante de tiempo, por lo tanto queremos aprovechar al máximo. Por lo tanto, después podemos intercambiar algunas ideas, vamos a dar paso a la conversación y al relato que nos puede hacer Gloria en primera instancia, después Sebastián, y vamos a dar la palabra a los señores consejeros y consejeras para que puedan también hacer este intercambio de opinión. Así que Gloria, por favor, adelante y muy bienvenida. Muchas gracias, Ricardo. Quiero saludar a Sebastián también y a todas las personas que están integrando esta reunión, este consejo, más aquellos que veo virtuales. Yo quisiera hacer un recuento breve. Tengo que partir haciendo una especie de disclaimer, y es que la elección interna en nuestro partido ocurrió a fines de octubre y yo me incorporé a la discusión del acuerdo constitucional en noviembre, cuando ya llevaba un trecho avanzado. De hecho, ya se había tomado acuerdo sobre una cuestión básica muy importante, que eran las 12 bases del diseño constitucional. Y quisiera, como relato de haber estado dentro de la discusión y dentro del grupo, primero destacar una cosa que para mí fue muy sorprendente, que fue el tono y el ánimo. Y yo siempre digo, yo que tengo varias décadas encima, hace muchas décadas que no veía un tono de trabajo armónico entre distintos sectores políticos, entre sectores muy distintos. Y a mí me parece que eso puede dar una señal de formas de trabajar un poco más renovadas, equilibradas. Creo que no es el tono que vemos, y de hecho en la discusión interna había mucha amistad cívica y se trabajaba muy bien. Después hay un plano de discurso que va más bien hacia cada uno de los grupos de votantes, que es más encendido. Pero creo que este esfuerzo recogió el genuino espíritu de llegar a un acuerdo. Creo que eso no lo podemos poner en duda, porque todos los que estaban en la mesa, todos los que siguieron durante todo el tiempo en la mesa y firmaron, estuvieron siempre bien dispuestos a la discusión. Después se criticó en algún momento el tiempo, pero estando adentro también yo tengo que decir que todo el tiempo que se ocupó era necesario. No me pareció que hubiera tiempo perdido, porque cada vez que avanzábamos en los detalles, las complejidades empezaban a multiplicarse. Los escenarios posibles, los impactos, era muy necesario decantar. Y había gran conciencia de no repetir errores del proceso anterior. Así que creo que también hubo mucho cuidado con la forma, mucho cuidado con cómo protegemos esta posibilidad que tenemos ahora, porque ya no vamos a tener otra oportunidad. Y quiero dar fe de eso porque me parece muy importante. Después teníamos el desafío de responder a requerimientos ciudadanos bien concretos. Y cuando uno mira los estudios de opinión que se realizaron un poco, bueno, después del plebiscito de salida y durante todo el desarrollo de las conversaciones del acuerdo,
había algunas cosas muy claras que evidenciaban la voluntad popular. Primero, que este proceso fuera muy distinto del anterior. Segundo, que el Consejo tuviera menos integrantes, que fuera realizado en un plazo acotado, que tuviera representación ciudadana y una cosa que ha pesado mucho es que tuviera opinión experta. Y cuando miramos la encuesta CEP aparece de nuevo muy fuerte la crítica a la forma en que funcionó la convención anterior y hay una sensación muy extendida en la ciudadanía que se necesita académicos, gente que para escribir una constitución sepa de los temas. Y creo que todo eso está recogido en el acuerdo. De hecho, hubo distintas opciones. A mí me tocó participar en 2 componentes de las conversaciones en el Comité Técnico de Admisibilidad, y eso es lo que se llama los árbitros. Puedo referirme a los 3 componentes que finalmente son los que van a dar el cuerpo y capacidad operativa al nuevo proceso constituyente. Está primero el comité de expertos que podemos llamar los expertos misceláneos, porque son expertos en sus ámbitos, pero no necesariamente son juristas, y esos son 24, y también hay condiciones de trayectoria para su selección. Se seleccionan, se eligen desde el Congreso por los méritos que ellos manifiestan respecto a sus conocimientos, en proporción a la representatividad parlamentaria, de manera que cada partido tiene un número que seleccionar. A nosotros, como somos un partido pequeño, nos va a corresponder 1. No obstante eso, estamos recopilando y vamos a poner a disposición de Chile Vamos una lista más larga de nombres de personas muy calificadas, de manera que entre todos elijamos a las personas que mejor recojan esta expectativa ciudadana. Después está el Comité Técnico de Admisibilidad, que es una especie de comité arbitral compuesto por 14 personas, también de selección desde el Congreso, que ellos van a asegurar que nada de lo que se proponga transgreda los 12 principios de diseño acordados al inicio del proceso. Y eso da también un marco de seguridad de no salirse del rumbo y de no tener una hoja en blanco que se abra a propuestas que puedan ser inconsistentes o que puedan poner en riesgo, por ejemplo, temas como la unidad territorial, como la estabilidad democrática, como la independencia de los poderes del Estado o los derechos de los ciudadanos. Así que eso es un componente muy clave y que va a operar, esperamos que, siempre decíamos, esperamos que tenga poco trabajo, ¿eh? Y que no haya estos riesgos de transgresión. Y después está el grupo que es el que nos tiene más concentrados a los partidos ahora, que son 50 personas electas en una modalidad similar a la estructura del Senado, y esas personas son representantes de la ciudadanía. Quienes se elijan quedan con inhabilidad para participar en las elecciones municipales siguientes, en la presidencial y en la parlamentaria y core. Entonces hay ya una restricción porque las personas que son más conocidas y que están preparándose para esas elecciones, al quedar inhabilitadas, no tienen mucho entusiasmo por participar porque se reservan para la siguiente. Lo que obliga a buscar personas conocidas en el ámbito regional o nacional, algunos exparlamentarios, por ejemplo. Se agrega otra dificultad y es que como es paritario, tenemos que tener candidatos hombre y mujer. Aunque tengas un cupo, tienes que tener uno de cada uno porque en las negociaciones puede ser necesario cambiar hombres o mujeres. Así que se hace bien complejo. Esto es paritario de entrada y salida en todos los órganos, también el comité de admisibilidad y también el comité de expertos, la comisión experta. Y estamos en eso. Hay que inscribir las candidaturas el plazo es el 6 de febrero, estamos muy encima, conversando con personas que ya están interesadas, y una de las decisiones importantes que viene en adelante es cómo vamos a presentarnos a la elección, cómo va a ser la estructura. ¿Va a ser los partidos, listas de partidos, o va a ser un bloque que podría ser similar a lo que ocurrió, por ejemplo, para promover el rechazo en el plebiscito de salida? Esos son temas que todavía no están resueltos y que están en conversación.
En los términos del acuerdo, nosotros defendimos mucho, las prioridades de Evópoli tienen que ver con las libertades individuales, de manera que hay discusión sobre eso y en cualquier momento que quedaba algún tipo de amenaza en ese plano, para nosotros era muy clave asegurar que no hubiera riesgo. Un último tema que quisiera mencionar es que hubo mucha conversación y discusión sobre la legitimidad de los comités expertos, en el sentido de que al ser seleccionados por el Congreso, podrían no ser representativos de la voluntad popular como serían los expertos. Yo creo que eso fue una de las discusiones más importantes fuera del número. En el número llegamos a acuerdos más rápido, pero en el hecho de que fueran todos elegidos o no, había un concepto que a nuestro juicio no era el concepto correcto, y aquí Sebastián seguramente puede afirmar mucho más, pero el Congreso en sí mismo tiene la representatividad popular, de manera que la legitimidad se la da el hecho de haber sido electos por las personas. Y es la misma legitimidad con que se selecciona o se aprueba a los consejeros del Banco Central. Acá vamos de ver al fiscal nacional, al Contralor General de la República. Esa legitimidad viene dada porque esas personas fueron electas directamente desde voto amplio, popular, universal. Así que para nosotros por lo menos eso estaba fuera de discusión. Eso tomó harto tiempo en esta conversación. Y por supuesto que el grupo, ahí ya no había más discusión en el grupo de los 50 electos, porque esos van como elección popular directa, con voto obligatorio. En eso había también acuerdo transversal. Nos parece que la experiencia del plebiscito fue muy buena al instalar el voto obligatorio y asegurar que la voluntad popular se manifiesta masivamente. Eso para dejar después espacio a las preguntas. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Gloria. Y las preguntas las hacemos después, cuando exponga a Sebastián. Así que, Sebastián. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación a la Cámara Nacional de Comercio, a todos ustedes por la presencia, tanto presencial como telemática, y por supuesto, para mí es un honor compartir este panel con Gloria. Yo quiero en estos 10-15 minutos que tengo plantearles dos temas. Lo primero es 5 conceptos para el 2023. 5 conceptos para el 2023. Y luego, lo segundo, son 2 ideas para el 2033. Es decir, pensemos en 10 años más. Y partamos entonces con el 2023. Y quiero tomarme de algo que conversábamos antes con Gloria y que Gloria ha insistido ahora, que nada de lo que voy a decir es tan importante como lo que vaya a ocurrir el 7 de mayo de este año, que es la elección de los convencionales. Quien crea que las palabras de la Constitución, los contrapesos, los expertos, los técnicos, pueden ser una contención suficiente a una asamblea deliberativa como fue la convención o es ahora el Consejo, pueden ser una contención a los liderazgos internos radicales, bueno, está muy perdido. No hay regla alguna, creo yo, que sea capaz de contener o que haya sido capaz de contener a una asamblea tan refundacional como fue la convención. No hay constitución, no hay reglas que así lo puedan contener. Por eso entonces, el 7 de mayo es el día más importante. Porque si el 7 de mayo se replica una convención como la que, o un consejo como el que conocimos de la convención, vamos a estar en problemas. Si en cambio el 7 de mayo aquellos que son electos son líderes mesurados, ponderados, con ánimo de llegar a acuerdos, bueno, podemos respirar más tranquilos. Por lo tanto, nada de lo que yo voy a decir hoy día es tan importante como lo que está haciendo Gloria y los líderes de los partidos políticos, no solo de Chile Vamos, sino que también de la centroizquierda, para intentar obtener un consejo razonable, ponderado, moderado. Ahí adentro, en los líderes internos, está la contención, no tanto en las reglas que los profesores de derecho podamos crear. Quiero agregar una cosa. Gloria dice que es muy importante proteger esta posibilidad que tenemos. Yo creo que es fundamental eso que ella señala. O sea, tenemos que proteger esta posibilidad que es la última, y nadie vaya a creer, por favor, de que si no solucionamos el problema constitucional ahora,
todo vuelve a ser como el 17 de octubre o como antes, por favor. O sea, es profundizar en una crisis. Por eso, esta es una, tal vez, de las últimas posibilidades que tenemos y debemos protegerla. Y todo indica, porque la vida es difícil, que cualquier asamblea que se instale, sea de expertos, sea no de expertos, sea de política, va rápidamente a ser sometida a un escrutinio y a ver deteriorada su legitimidad, salvo que quienes la integran sean líderes con suficiente altura, con un buen tono que permita conectar con los desafíos que la sociedad le exige hoy día a nuestros representantes. Por lo tanto, es pura sociología, mucho menos derecho constitucional y reglas que uno enseña en la universidad, pero pura sociología. Y por eso entonces el 7 de mayo es un momento tan importante. Pero yo no quiero dejar de plantear 5 conceptos que para este año a mí me parece son relevantes de la discusión que vienen y que creo que ustedes, líderes gremiales, debieran intentar también reflexionar sobre ellos y transmitirlo. El primero es la idea de casa de todos. Es increíble cómo este concepto envejeció muy mal en los últimos años. De la casa de todos pasamos a la batalla de las batallas, que fue el acuerdo del Partido Comunista para definir la elección del 4 de septiembre. Ya no era la nueva constitución una casa de todos, sino que era la batalla de las batallas, que había que ganarla para derrotar al rival. Yo creo que tenemos que reivindicar la constitución de consenso, como le llama la Comisión de Venecia. Y quiero ejemplificar el mal envejecimiento que tuvo este concepto, y voy a ocupar a los convencionales para ejemplificar cada uno de estos con una frase del convencional Fernando Atria, que un día antes de que sesionara por primera vez la convención, el 3 de julio del 2021, dijo lo siguiente. Dijo así, lo cito: si se acuerda algo por 2/3, es un gran acuerdo. Y si en ese acuerdo está la derecha, bien por ella. Y si no la incluye, bien también. Bien también. Es decir, esa es la muerte de la casa de todos. Esa es la muerte de la casa de todos. No tenemos que caer, cualquiera sea el resultado del 7 de mayo, en esa tentación. La nueva constitución tenemos que hacer lo posible porque sea la constitución de consenso. Porque no estemos todos completamente satisfechos con lo que ahí dice. ¿Por qué? Porque somos distintos, somos plurales y por lo tanto ese es un primer concepto que les dejo en mente. Segundo concepto. Puente y no refundación. Y voy a citarlo con cómo no traer a esta sala a la expresidenta de la convención, Elisa Loncón. El 4 de julio del 2021, el primer día de la convención, ella dijo lo siguiente: es posible, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, refundar este Chile. Pues bien, los momentos constitucionales no deben ser momentos refundacionales, sino que deben ser puentes que vinculen generaciones pasadas con generaciones futuras. Esto ha sido muy estudiado en la teoría constitucional. Peter Haberle, que es un alemán, así lo señala. Las constituciones de los estados democráticos se desarrollan entre la tradición y el futuro. Nada de refundaciones. Pero, seamos realistas, los momentos constitucionales, como dice otro profesor que es Tom Ginsburg, son puentes muy estrechos, donde uno puede caer cuando los cruza. Bueno, ya tenemos esa experiencia aquí en Chile. Pero además, los momentos constitucionales son momentos difíciles, son momentos de movimiento en nuestros fundamentos. Siempre hay una tentación de refundación, siempre hay una soberbia de creerse el constituyente originario, siempre hay, como lo hubo en esta convención, la idea de que todo lo anterior fue un paréntesis y tenemos que cerrarlo. No es así, tenemos que creer en las constituciones no como momentos refundacionales, sino que como puentes. Tercer concepto, ley fundamental. Y para esto quiero traer una frase de la convencional Carol Baum en un libro que sacó hace poquito que dice lo siguiente: lo raro, dice ella, es que la mitad de los temas que se tocaban en los medios de comunicación parecían ser materia de ley o de políticas públicas más que de la Constitución. Bueno, y eso pasa regularmente. Nosotros tenemos la tentación de querer resolver todos nuestros temas en la propia Constitución, pero la Constitución debe guardar silencio en muchos temas. Cuando decimos Constitución como ley fundamental, lo que estamos diciendo es que los temas fundamentales tienen que estar ahí.
pero hay muchos otros temas que nos encantarían que quedaran atados en las constituciones que no podemos incluir en ella. ¿Por qué? Porque son ley fundamental. Es verdad que a veces lo subfundamental nos va a obligar a abordar temas que no están en otras constituciones y que están muy atados a nuestros miedos, a nuestros fantasmas. Yo creo que podemos poner sobre la mesa varios temas que estarían ahí o debieran estar en una constitución por el miedo a nuestros fantasmas. Bueno, eso uno tiene que intentar incluir los menos temas posibles para no transformar la constitución en una especie de código moral, en una especie de código civil, sino que ahí esté lo fundamental. Y eso implica entonces que, que nosotros tengamos que renunciar muchas veces a cuestiones que nos encantaría que estuvieran en las constituciones, pero que no pueden estar porque son leyes fundamentales. 4. Gobernabilidad. Aquí quiero utilizar la frase de un correligionario de Gloria, Hernán Larraín. Dice lo siguiente: quien gobierna hoy en Chile tiene escasas capacidades de construir mayoría, y quien es oposición tiene incentivos al fracaso de quien gobierna para recuperar el Ejecutivo, y por lo tanto el incentivo es a bloquear. Yo creo que la gran pregunta de mañana es la pregunta por la gobernabilidad. ¿Cómo quien está sentado en la moneda puede gobernar sin esa lluvia de deslegitimidad que le cae a partir del 11 de marzo a cualquiera que esté ahí? A cualquiera que esté. Y eso a nosotros lo damos por obvio, nos parece que quien gobierna debe gobernar, pero el tránsito entre Chile y Perú es un tránsito de ¿cuántas décadas? Es decir, no es tan obvio, no es tan obvio. Nosotros tenemos que intentar en este momento constitucional fortalecer nuestra gobernabilidad para que quien gobierne pueda decidir, pueda mantener niveles sensatos de legitimidad y no esté sometido a estos problemas que planteó el convencional Hernán Larraín. Yo creo que el problema en este tema es que esta discusión ha estado demasiado atravesada por la opinión de constitucionalistas. No más constitucionalistas, yo soy uno de ellos. No más constitucionalistas en estas opiniones en donde divagamos desde la abstracción. Lo que necesitamos es ir a las reglas específicas, a lo que yo denomino la última milla, es decir, aspectos técnicos no muy sexy, pero sí muy importantes, que diseñan la cultura del ejercicio del poder en el Congreso, en la moneda, en las relaciones con el Poder Judicial, en fin, en el reparto de poderes. Eso es gobernabilidad. Dejemos de discutir de régimen de gobierno. Yo soy presidencialista, la convención también lo fue, lo que muestra que parece que el presidencialismo está atado demasiado intensamente en nuestra cultura, pero ahora miremos cómo lograr que quien está en el poder tenga alguna capacidad de gobernabilidad. No es fácil, Yo no tengo una solución para eso, porque uno mira el mundo y no sabe en qué país, qué sistema mirar, qué regla mirar. Pero lo cierto es que eso debería ser una atención preferente nuestra. Y ahí el tema del sistema electoral, lo conversábamos con Gloria, el tema del sistema político es muy relevante. 5º concepto: Estado y sociedad civil. Estado y sociedad civil. Y aquí traigo a esta mesa el libro de Agustín Esquella. Dice lo siguiente Agustín Esquella: si algo me preocupa del borrador de la convención de manera especial es la gran cantidad de nuevas responsabilidades que la propuesta de nueva constitución deja caer en las manos del Estado, que tanto aquí como allá, en todas partes, no tiene por asomo la robustez necesaria. Obviamente va a haber una pregunta hacia el futuro sobre el rol del Estado, y esa es una pregunta teórica, pero que tiene aplicación y es muy importante. Probablemente la respuesta más común sea esta idea de Estado social de derecho, y podemos discutir largamente qué es. Pero Estado social de derecho es un continente sin contenido. En la Constitución alemana dice Estado social de derecho, también dice lo mismo en la Constitución venezolana. Entonces yo pregunto, bueno, ¿cuál es el Estado social de derecho que a nosotros nos gustaría? ¿El alemán o el venezolano? Y yo creo que no cabe ninguna duda, ¿cierto? Pero en ambos dice lo mismo. Entonces la pregunta importante es, ¿cómo llenamos de contenido mañana, no en el texto constitucional, o también en el texto constitucional, pero también mañana, el concepto de Estado social de derecho? Es importante señalar que la convención fue un momento hiperestatista y completamente anti-sociedad civil. No hay
ningún llamado a la colaboración del sector privado, de la sociedad civil, a los desafíos públicos. Es como que no existiera. Todo es deber del Estado. Y eso, creo yo, no solo por las razones que dice Agustín Esquella, sino que por el progreso de nuestro propio país, como lo hemos vivido, es impresentable. Nosotros debemos promover una participación activa de la sociedad civil y que eso quede en alguna medida reflejado en el texto constitucional. En fin, esos 5 conceptos, Estado, sociedad civil, gobernabilidad, ley fundamental, puente y casa de todos, son los conceptos del 2023, o es lo que yo les sugeriría para el 2023. Quiero terminar en estos 2 minutos que me quedan con 2 ideas para el 2033. Lo primero es que no podemos olvidar que estamos escribiendo esta nueva Constitución en la estela del 4 de septiembre. En cambio, la Convención trabajó en la estela del 18 de octubre. Y esa estela es muy importante. La pregunta es cuánto dura esa estela. ¿Cuánto va a durar la estela del 4 de septiembre? Porque sabemos que no es para siempre. Y yo creo que nosotros políticamente, culturalmente, sociológicamente es importante no olvidar la estela del 4 de septiembre. Y la pregunta entonces es cómo puede la Cámara Nacional de Comercio aportar para que la estela del 4 de septiembre se extienda. Yo creo que es una pregunta importante, no es una pregunta constitucional, pero es una pregunta que va a marcar la década entre el 2023 y el 2033. ¿Cuánto se extiende la estela del 4 de septiembre en nuestro acuerdo subyacente, político, cultural, sociológico? Segunda idea. Si nosotros nos reunimos aquí mismo el 2033, todos más ancianos, más sabios, y revisamos todo esto, creo que vamos a mirar para atrás y vamos a decir, bueno, se hizo bien, se pudo haber hecho mejor, la verdad es que esto lo pudimos haber escrito mejor, etcétera, etcétera. Pero lo que no tenemos que olvidar nunca es que a toda constitución escrita le subyace una constitución no escrita. Una constitución no escrita. Esto es fundamental. Quien crea que el partido se juega a la constitución escrita no sabe de historia de Chile, no sabe de teoría constitucional. La constitución escrita se moldea, se interpreta, se adecúa a través de la constitución no escrita. Podemos escribir la mejor constitución, nos podemos juntar solo nosotros, y escribir la mejor constitución. Pero esa constitución va a decir no siempre lo que dice, sino lo que la constitución no escrita dice que dice, lo que entendemos que dice. ¿Por qué? Porque las constituciones son textos vivos que están siendo regularmente formados o formateados o moldeados por las constituciones no escritas. Entonces yo vuelvo a preguntar, ¿qué puede hacer la Cámara Nacional de Comercio para fortalecer la constitución no escrita? No hay constitución escrita que soporte un líder populista. Un líder populista da vuelta a cualquier constitución escrita. ¿Qué es lo que nos salva a un líder populista? La constitución no escrita, la cultura política de nuestro pueblo, la convivencia entre nosotros, no tanto nuestra constitución. Y por eso entonces yo invito a que de aquí al 2033 pensemos en nuestra cultura política, en nuestra convivencia, porque le hemos prestado mucha atención a la constitución escrita, pero creo que casi tan importante como ella es la constitución no escrita. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. El 2033 es mañana. Así como pasa el tiempo, claramente hay que preocuparse. Muy bien. Vamos a abrir entonces espacio para que quienes quieran preguntarle a Gloria, a Sebastián, sus inquietudes. Yo me anoté la última que decía Sebastián. ¿Qué hacemos como CNC y cómo somos capaces entonces de reflexionar en función de, porque esto no es llegar al año 33, ¿no es cierto?, sino que son elementos que hoy día, incluso desde, lo conversábamos hace un rato atrás en la Comisión de Cámaras Territoriales. Por ejemplo, esta constitución no escrita que nos permita estar más cercanos, nosotros como empresarios, a las personas, más cercanos a los trabajadores, más cercanos a la realidad del país, que también
si vamos a revisar hacia atrás, probablemente no hicimos todo lo que debimos haber hecho antes del 18 de octubre del 19. Entonces, buen desafío que tiene que empezar desde mi punto de vista desde hoy en adelante. No sé si alguien tiene... ¿Quién? ¿Don Alex? Pido la palabra. Hola Alex, muy buenas tardes. Gusto saludarte. tardes. Feliz año a todos. Aprovecho, perdón Alexa, para no ir uno por uno, aprovecho a todos de darle un más cordial feliz año 2023. Alex, adelante. Muy bien, me parecen excelentes las dos exposiciones, muy, con mucha perspectiva, con gran apertura. Y yo creo que en eso hay un gran concierto nacional. Y por eso pienso que como criterio de conducción, nosotros deberíamos entender, como dijo el último exponente, que tanto en la derecha como en la centro izquierda hay personas muy capacitadas y por consiguiente un valor moral y político importante es que esto sea producto de un acuerdo muy grande. Yo quiero decir así que hay personas de la calidad de Lala Larraín, también por ejemplo Jorge Correa Sutil, por decir alguien, o el señor yo no los conozco, Solís o el ministro Campos de Justicia, que han sido tan buenos juristas en defensa del respeto a la Constitución, son personas que hay que considerar. Entonces, crear de alguna manera sutil la idea de que el país crece y se salva en la medida que sea un acuerdo de todos, tomando en cuenta esta clase de personalidades, yo creo que es muy importante. No debe como identificarse a la CNC con la derecha política, por decirlo de alguna manera, sino que debe estar, digamos, en una posición más abierta, que no significa repudio de ninguna manera a valores que encarnan la derecha, pero sí el tratar de que esto que debe reemplazar a la casa de todos sea también producto y sea al mismo tiempo como el sacramento, ¿no? Dice lo que significa y significa lo que da. Es decir, que aprovechemos la ocasión de acuerdos nacionales suprapartidarios. Eso quería yo comentarlo y que muy encantado con la exposición de ambas personas. Muchas gracias. Gracias Alex. Manuel Melero. Estás muteado. Gracias, estimado presidente. Les saludo muy especialmente a Gloria y a Sebastián. Los felicito a ambos por su brillante exposición. Y solamente quería preguntarles qué opinan sobre esta tendencia que ha empezado a enraizarse en nuestro país, que es esto de los disidentes constitucionales, ¿no? Aquellos que dicen en todas las encuestas, mire, esto no es prioridad, esto no está en la necesidad presente de los ciudadanos, por lo tanto, mantengamos lo que hay o no hagamos nada. Autoridades, dedíquense a hacer lo que deben hacer, que es resolver los problemas de la delincuencia, la inflación, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven ustedes este factor que a mi juicio, lo digo muy modestamente, no soy un experto, pero a mi juicio ha ido creciendo en el último tiempo de manera importante? ¿Cómo ven ustedes que puede influir en este proceso o incluso malograr el proceso? Y que también se relaciona con aquellos que tiran piedras al proceso en el sentido de decir, bueno, esto es una cocina de los políticos de siempre y por lo tanto nosotros vamos a desconocer este resultado. Esto está un poco en la extrema derecha y en la extrema izquierda y en los escépticos que están en nuestra sociedad, que abundan de manera muy importante. Gracias. Gracias Manuel. Carlos Estangue. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Dentro de esa cultura, de esa constitución no escrita, de la gobernanza que también se habló, voy a tocar el tema desde un enfoque regional. ¿Qué importancia pasan a tener también en este sentido de la legitimidad
los tamaños de los partidos políticos, la representación de los partidos políticos, que en lo particular nos toca ver en regiones muy disminuidos, con muy poca representación. Y es así como en el caso de la Constitución o de la posible nueva Constitución que se iba a escribir, hubieron agrupaciones que salieron y que se juntaron para poder generar esa cultura. ¿Eso también puede afectar lo que puede ocurrir en un futuro en la gobernanza del país? Gracias, Carlos. Pásaselo a Álvaro y ahí damos pie para contestar y si hay más, seguimos en segundo bloque. Gracias, Álvaro Echevarría. gracias, presidente. Todos los que estamos acá, bueno, en primer lugar, felicitar a Gloria y Sebastián por su intervención. Estamos por el tema del desarrollo, por el tema del crecimiento, por el tema económico. Y eso es uno de los temas que yo creo que fue medio fantasma en la Constitución que recién pasó. Yo quisiera preguntarle a Sebastián, ¿cómo ve él la posibilidad de poder incorporar este tema, que si bien es cierto no entrar en el tema contingente ni el tema de una definición de modelo, pudiera estar en lo que él llama las leyes fundamentales? Algo que tenga que ver justamente en esta proyección al año 33. Porque ya hemos visto de que si esto no se considera, vamos a pagar las consecuencias. De hecho, este año 23 que estamos ahora, no lo vemos con muy buenos ojos justamente por todos los desaciertos que se han cometido en los últimos años. Y esa sería entonces la consulta, cómo poder ver a la luz de lo que, cómo está haciendo el mundo actualmente, que está considerando el tema del desarrollo, el tema del crecimiento y el tema económico, poder considerarlo de alguna manera en lo que él llama la ley fundamental. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Ricardo, ¿me permite? Muchas gracias. Voy a contestar en el mismo orden en que se formularon los comentarios. El primero, el foco en los acuerdos que coincido completamente. Yo creo que es muy necesario reforzar esa cultura que a Chile le trajo grandes beneficios y se fue debilitando, y tal vez están relacionadas las cosas, porque también la atomización de los partidos políticos hace que las grandes fuerzas que pueden defender estas grandes ideas y lograr estos acuerdos empiecen a verse disminuidas porque hay muchos ruidos intermedios o fuerzas políticas que pueden cambiar decisiones con votación, pero o con una muy baja representatividad. Y creo que eso, por eso es tan importante que en esta nueva constitución haya una revisión y un rediseño del sistema político. Creo que defender estos acuerdos transversales, como decía yo, el ánimo de respeto mutuo, tiene un tremendo beneficio. Y lograr acuerdos como este, si nosotros lo aplicáramos con esta misma metodología a muchas otras cosas que están en discusión en el país, yo creo que tendríamos avances muy sustantivos. Creo que ahí hay un gran desafío. Después, sobre los disidentes constitucionales, esa era es una gran pregunta que surge muy claramente en los estudios de opinión y también en algunas fuerzas políticas, como decía, más bien de los extremos. En el sentido de que, ¿por qué nos preocupamos de esto si es octava prioridad para las personas y hay problemas mucho más importantes? Y esos problemas existen y hay que resolverlos rápido y hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. No podemos mantener el tema constitucional sin resolver por más tiempo. No podemos llegar a otra elección presidencial sin haber resuelto el tema constitucional. De lo contrario, va a ser de nuevo un foco de conflicto. Y por eso tenemos que avanzar en esto. ¿Por qué hay que cambiar la Constitución? Esas preguntas van amarradas en los mismos estudios. Porque aquí yo voy a repetir algunas cosas que he leído, pero como yo soy ingeniero y Sebastián es el especialista, pero dicen que cada ingeniero lleva un abogado adentro. Hay cosas que son bien importantes conceptuales. Y es que la legitimidad de una constitución no la da solo la aprobación mayoritaria, la da también el que podemos llamar el afecto de las personas. Es como la sintonía que la población mayoritariamente siente con ese texto. Un poco lo mismo que Sebastián estaba diciendo. Y la constitución actual, a pesar de que es perfectamente legítima, no tiene ese cariño popular.
y más del 70% de las personas afirma que quiere una nueva constitución. Tal vez como símbolo de cambio de los tiempos. Yo creo que las personas son muy sensibles a cambios en las tendencias, a nuevas tecnologías, tengamos, no sé, una forma distinta, probemos. Pero creo que independientemente de eso, el tema constitucional debe ser resuelto en la mejor forma y en el plazo más corto, porque con eso vamos a despejar un ruido de fondo que afecta mucho la vida nacional, el consumo de energía del Parlamento, el sistema político, tantas cosas en las que podemos avanzar y que requieren mucha atención. Así que por eso, una vez electo este grupo, se espera que trabaje rápido, entregue una propuesta y que esa propuesta sea aprobada mayoritariamente por todos nosotros y tengamos el texto con el texto, digamos, que es lo formal, pero en que todos estemos de acuerdo, pero que también tengamos este afecto popular por esa solución. Después, respecto al foco regional, bueno, el tamaño de los partidos, lo acabo de comentar, que tengamos muchos partidos con poca representatividad no es bueno para el país. Que tengamos a veces parlamentarios también con muy poca representatividad tampoco es bueno. Tal vez esta es una oportunidad muy buena que tenemos para hacer esas correcciones y que haya de verdad presencia popular a través de los parlamentarios. La siguiente pregunta era para Sebastián, pero yo quería agregar dos temas que me parece importante también mencionar como foco de trabajo. Uno es la modernización del Estado. Para nosotros en Evópolis es clave. Y esta es una oportunidad también para establecer algunas bases nuevas para un Estado más moderno. En general, cuando uno entra en estos procesos, tiende a volver a lo conocido y tratar de resolver o hacer propuestas que resuelven lo que salió mal antes. Y aquí yo creo que el esfuerzo es bien distinto. Aquí tenemos que pensar como en un salto en escalón, que no es refundacional, pero sí que tiene que reflejar tiempos distintos. Y, por ejemplo, el rol de las nuevas tecnologías. Un Estado digital tiene que ser considerado, tiene que ver cómo ponemos el mundo digital. Yo pienso no solo a 2033, a 2050. Y en 2050 vamos a tener inteligencia artificial en muchas partes, vamos a tener formas de comunicarse entre los ciudadanos y el Estado. Creo que hay algunas bases que deberíamos considerar acá, pero pensando en el mundo futuro. Creo que eso es un gran desafío, porque la tendencia natural es que uno trabaja sobre lo que conoce y no sobre aquello que tiene que construir con un esfuerzo de imaginación, pero que, dado que estamos pensando en generaciones futuras, es indispensable que lo hagamos ahora. Y la otra pregunta iba a Sebastián, sobre el crecimiento. Gracias, Gloria. Gracias, Ricardo. Gracias a quienes preguntan. Bueno, yo voy a coincido con lo que ha dicho Gloria en la respuesta a Alex. El foco en los acuerdos creo que es fundamental. Tenemos ahí no solo una desconfianza en los acuerdos, sino que también yo creo que hay un tema generacional relevante que se puede apreciar tanto en la política, pero también en la sala de clase, en mi caso, que es sobre las formas, ¿cómo lo ponemos?, de los jóvenes de deliberar, de decidir, y cómo a veces los acuerdos son apreciados como renuncias inaceptables. Entonces yo creo que nosotros tenemos que en eso mucha tarea por hacer y también mucha enseñanza que entregar respecto a, de nuevo, la importancia que la democracia es fundamental. En la democracia son fundamentales los acuerdos. La pregunta de Manuel me parece muy sugerente. Lo primero que yo diría es que tenemos un problema constitucional, Gloria lo ha identificado muy bien. Yo simplemente quiero señalar que no hay país que pueda sobrevivir tanto tiempo discutiendo en torno a su constitución. Porque la constitución, y aquí es importante entender esta paradoja, las constituciones son muy importantes, pero no son tan importantes. Entonces eso es una paradoja. Pero es que es así, las constituciones son muy importantes porque una constitución rápidamente puede destruir un país, porque las constituciones fijan reglas del juego, pero no son tan importantes porque no resuelven todos los asuntos, y eso lo saben ustedes, que tiene una serie de desafíos que no son constitucionales,
que no pasan por la definición constitucional. Entonces tenemos que pronto aislar y dejar de invitar a los profesores de Derecho Constitucional a estos foros. Y que vengan aquellos que de verdad van a cambiar la vida de las personas, que no son los profesores de Derecho Constitucional, sino que son las personas que dan trabajo, las personas que emprenden, en fin, y tantos otros, ¿no? Ahora, y sigo con la pregunta de Manuel, la disidencia va a seguir creciendo, porque así lo muestra la historia. Todo momento constitucional, vamos a la Revolución Francesa, por ejemplo, es un momento en donde hay revolucionarios y donde hay restauradores. No le pongamos nombre chileno a quienes son los restauradores y quienes son los revolucionarios, pero cada uno de nosotros puede comprender por dónde van, ¿cierto? Y por a veces el ancho y otras veces el delgado camino del medio avanzan los reformistas, que son traidores, que son traidores porque dan mucho, porque dan poco. El 2023 va a ser esta pelea entre los restauradores, es decir, volvamos al viejo orden, entre los revolucionarios, no solucionemos nada. ¿Por qué? Porque si triunfa la Constitución se acaba la revolución, que es lo que decían en la Revolución Francesa, y esos van a sumarse, curiosamente, en una alianza imposible de entender, que va a llamar a votar rechazo el 17 de diciembre, si no me equivoco, del 2023. Los restauradores y los revolucionarios. Y entonces la pregunta, y esos van a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque este año va a ser un año difícil. Bueno, entonces ahí está el desafío. Ahí está el desafío. El desafío es intentar que la reforma, el cambio gradual, se imponga. No tengo la solución, Manuel, pero sí la descripción, que es lo más fácil, ¿cierto? Pero ahí viene, es el desafío de este año. Carlos ha planteado la cuestión del sistema de partidos. Yo no puedo estar más de acuerdo con él en la importancia del sistema de partidos. Gloria lo ha abordado muy bien. Yo solo quiero de nuevo tomar Perú. Perú no tiene partidos. No tiene un sistema de partidos como el que tenemos nosotros durante todo el siglo XX y como el que mantenemos hoy con un poquito más de debilidad. ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos a reforzar nuestra tradición de partidos del siglo XX o vamos hacia Perú? Y eso depende un poco de reglas constitucionales, pero también depende de culturas políticas. ¿Cuántos de aquí militamos en partidos políticos? Yo no. Yo no, quiero decirlo simplemente. Pero eso no pasa lo mismo en España. En España, si usted levanta la mano en una sala como esta y dice, ¿cuántos militan? Y bueno, muchos militan. Nosotros hemos perdido esa práctica. Puede ser que esté bien, puede ser que esté mal, puede ser que sea culpa de nosotros o culpa de los partidos. Yo no estoy diciendo eso, solo estoy diciendo que los sistemas de partidos son fundamentales para la salud de la democracia. Por último, Álvaro plantea la cuestión del crecimiento económico. Yo lo primero que quiero decir ante eso es qué debemos pedirle a la Constitución. Y a la Constitución debemos pedirle que raye la cancha, que fije algunas cuestiones fundamentales para el crecimiento económico, la propiedad y una serie de otras instituciones, gobernabilidad, pero no mucho más. El crecimiento económico no pasa por la Constitución, pero pasa principalmente por la discusión legislativa, las políticas públicas y tantas otras cosas. Por lo tanto, creo que tenemos que fijarnos en algunas reglas específicas que uno pudiera discutir, pero sobre todo por la Constitución no escrita. Es la Constitución no escrita aquella que en gran medida permitió el crecimiento de los 90. Diría, eso me atrevo a decir yo, no sé si estarían de acuerdo. Ahora, quiero decir una cosa más y con esto termino. La nueva Constitución, si es que algo como eso llega a aprobarse, va a tener muchos apellidos. Va a ser una Constitución feminista, no cabe ninguna duda, y va a haber parte importante de Chile que va a llamar a esa nueva Constitución como la Constitución feminista. Va a ser una Constitución ecológica, estoy seguro. Ahí va a haber una parte importante de académicos, de la sociedad civil, que va a decir que esta es una Constitución ecológica. Entonces la pregunta es, ¿qué apellido se le pone, se le busca a esa Constitución para atender la preocupación que tiene Álvaro? Que la Constitución del Progreso, esa la verdad es que no sé. Pero yo creo que nosotros hemos pensado poco en eso, de nuevo, porque creemos mucho en las palabras, en lo que dice y no tanto en lo que se dice que dice. Y yo creo que esos apellidos es otra tarea, presidente, para pensar. Tal vez eso se resuelva solo, no con palabras en la Constitución, sino con el hecho de tener una Constitución aprobada por todos que baje la inestabilidad, porque en un país más estable también hay más inversión. Entonces hay un efecto indirecto que obliga a que tengamos resuelto el problema constitucional, porque automáticamente se genera un escenario de inversión distinto.
Y claro, las libertades son las que tiene que garantizar la Constitución. Jorge Pido la y palabra. Juan Pablo, no sé si hay alguien más en el chat. Yo quisiera hablar de nuevo. Sí, por el micrófono. Álvaro. Ah, no, ahora está. Es que la delincuencia está tan brutal en Chile que tiene problemas. Te roban el micrófono. Oye, yo primero que nada quiero adherirme a las felicitaciones por la exposición que han hecho tanto Gloria como Sebastián. Pero hay un tema que a mí todavía me queda sin resolver. Una de las grandes discusiones que hay en el mundo sobre las constituciones, saliendo del tema de abogados, es si son minimalistas o maximalistas. Creo que el gran problema que tuvimos en la constitución anterior es que se quiso meter de todo, pero además de meter de todo, meterlo con mucho lenguaje que no llegaba a ninguna parte. Quizás una de las grandes preocupaciones que tiene que haber en este nuevo esfuerzo y desarrollo es buscar con el mínimo de palabras la mayor cantidad de cosas que estén abarcadas en la Constitución que nos puedan dar un camino de futuro. Si tuviéramos una Constitución de 2, 3 páginas, maravilloso, porque los libros no los lee nadie. Y lo segundo, que también hay que preocuparse mucho, es de en todo este proceso tener un sistema de educación en que toda la gente coincida qué es lo que significa cada una de las palabras que se puedan poner en la Constitución. Porque la única manera de ser democrático, yo soy una persona que tengo un concepto a lo mejor distinto. Yo creo que la democracia plena no existe porque falla algo, siempre falla algo. Cuando a uno le enseñaban que está sustentada en el voto libre, universal e informado, yo creo que el voto informado no existe porque no existe la capacidad de la gente de entender lo mismo. Gran esfuerzo quizás tenemos que hacer ustedes que están muy metidos en el proceso de ver cómo educamos en esos conceptos que sean minimalistas, pero que lo abarquen todo. Gracias. Atrás, Jorge, por favor, Juan Pablo Lasinovich. Gracias, buenas tardes. Un comentario nomás en relación a lo que ustedes dijeron y enfatizando el tema de la no constitución o el contexto. Hay un problema muy grande que que no es suficiente llegar a un acuerdo constitucional que tiene que ver con la fe pública y la identidad de los chilenos. O sea, ¿qué nos aglutina? ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde vamos? El llegar a un acuerdo constitucional obviamente que puede ayudar a ese proceso de sentirse parte de algo común, pero es insuficiente y yo creo que va a ser insuficiente y que por lo tanto indispensable, y ahí viene la labor de esta Cámara y de otras entidades, es cómo digamos, llenar esa brecha de la confianza, del diálogo, y creo que no hay más alternativa que dialogar, juntarse con los que piensan distinto, y en general los gremios tienen ese atributo que la mayoría de las materias les son pertinentes, o sea, temas económicos, temas laborales, temas de seguridad, y yo creo que la única manera de tratar de volver, y eso en el corto plazo, porque en el largo plazo indudablemente hay un tema de la educación, digamos, que la educación también, que era un factor aglutinador por una serie de razones, digamos, dejó de serlo. Entonces, yo creo que, en resumen, el tema constitucional es importante, pero no va a ser suficiente para esta causa subyacente, que es la que asegura el progreso y la estabilidad de Chile. Y eso hay que trabajarlo en otras dimensiones, entre los cuales el rol de los gremios. Gracias, Juan Pablo. Veo a Julio Candia de Castro levantando la mano. Julio, Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. hola, buenas tardes. Un saludo a la señora Gloria y a ¿Me puedo ver Sebastián. aquí, Muy buena ayúdame? presentación. Mire, dentro de los 12 puntos quedó bastante claro el tema de los tres poderes del Estado. Sin embargo, ayer hubo una declaración de Ruiz Tagle del CERVEL que decía que estaba muy preocupado con respecto a que no aparecía la independencia del CERVEL, ¿no es cierto? Y bueno, yo pensaría en temas de la Contraloría y otros elementos que son independientes y tan importantes, digamos, para el quehacer nacional. Ahora, lo que tenemos que aclarar también, y una cosa que se lo preguntaría a Sebastián, es el famoso rayado de cancha, porque se supone que esta constitución es el inicio de un proceso, porque después se supone que internamente deben haber reglas y posteriormente también tiene que haber
¿no es cierto?, leyes que estructuren todo este proceso. Por lo tanto, las elecciones que vengan posteriormente van a ser súper importantes. A eso me gustaría que nos informaran qué pasa ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Alex Absolomovich, ¿habías levantado la mano nuevamente? Estás muteado. Que dijo Manuel Melero, que me parece importante. Yo creo que en realidad hay que hacerse cargo también desde el punto de vista quizás sociológico, del hecho que todos sabemos, yo creo los que estamos acá, de que con motivo de los incidentes de octubre del año que sabemos, nadie habló de la nueva constitución. La gente estaba reclamando, algunos deliberadamente desestabilizando el sistema y otros por necesidades. Y que los políticos dijeron que esto se solucionaba con la nueva constitución. Ahora bien, todos sabemos, yo creo, de que la constitución del 80 pudo haber sido reformada en algunos aspectos que pudieran haber dado lugar con mayor facilidad a algunas transformaciones sociales. Quizás habría manifestado sobre los quórums calificados, se habría podido manifestar en acentuar más lo que significa un mercado social, económico, ¿no es cierto?, en que también tomen en cuenta los temas que se exigen por el resguardo de la naturaleza, etcétera. Y nos faltó flexibilidad para atender a esto, porque en realidad, como decía Jorge Guerrero, en un país de analfabetos, que en cierto modo lo son los ciudadanos medios, es muy difícil que entiendan los conceptos propiamente jurídicos, y hay una cultura, como decía Sebastián, que en otros países ha significado que tengan constituciones que, siendo modernas, puedan ser más equilibradas. Por consiguiente, hay que hacerse cargo de esta disposición del ánimo, de actuar con sutileza y ser sagaces en esto, para entender entonces cómo puede conservarse la tradición en los aspectos más positivos que tiene, junto con hacerse cargo de esta necesidad de transformación social que tiene que ser gradual y que tiene que ser respetando los derechos de las personas, la iniciativa privada, etc. Esa es una disposición del ánimo que hay que tener, porque si nos ponemos en situaciones de reducto que no pueden ser transables en ningún aspecto, creo que no nos hacemos cargo de lo que pasa. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Alex. Entonces, Gloria y Sebastián, y con eso vamos cerrando esta. Gracias. Jorge planteó si constitución minimalista o maximalista, y aquí inevitablemente yo tengo que contestar con un gran sesgo, porque Evópolis fue el único partido de derecha que desde el gobierno de Michelle Bachelet participó en los cabildos autoconvocados y propuso un cambio de constitución. También en el programa de la elección primaria de Felipe Kast y después de Ignacio Briones siempre estaba la constitución mínima, un marco que diera los conceptos principales, que tuviera una duración importante en el tiempo y que las bajadas quedaran en el plano de las leyes. Esa es la postura nuestra, en parte para simplificar el proceso y para no tener que estar permanentemente o cada, no sé, 10 años revisando la Constitución, que no es lo que pasa en el mundo desarrollado. De hecho, el mundo desarrollado va hacia constituciones muy simples, no con la complejidad de lo que pasó acá. Hablaba también de la educación sobre los contenidos, y sin duda eso es importante. Quiero decir también que a veces las personas pueden no saber mucho del detalle, pero sí saben qué cosas los afectan. Y creo que el resultado del plebiscito de salida fue súper contundente en mostrar que las personas vieron amenazado sus libertades, vieron amenazada la libertad de elegir dónde educar a sus hijos, dónde depositar la plata de sus pensiones. Hubo además un reforzamiento, y aquí también se mencionó, de la identidad nacional. El incidente de la bandera fue una marca terrible, y
y las personas masivamente lo rechazamos, creo que este proceso también nos ha mostrado que hay un actor clave y relevante que protege nuestra estabilidad democrática, que es nuestra propia población. Yo creo que incluso muchas personas que pueden no haber leído todo, votaron rechazo porque sabían muy claramente qué cosas eran amenazas para su futuro, para su estabilidad, para su familia. Y creo que en eso está la responsabilidad nuestra. Es en avancemos poniendo también las alarmas en aquello que puede afectar estas expectativas ciudadanas. Quedó súper claro también que las personas valoran la libertad de elegir. Yo creo que nadie podría proponer una constitución en que el Estado decida por las personas. Esas cosas pueden no estar en los 12 principios, pero la probabilidad de que sean aceptados es baja en este afecto ciudadano, digamos, por la Constitución. Así que si bien es necesario volver a la educación cívica, yo creo que eso es muy necesario, sí, de verdad, para enriquecer la discusión, las personas tienen bastante más claro de lo que uno podría pensar qué cosas son aceptables y qué cosas no. Y por eso el voto obligatorio es tan importante, porque es el camino para decir de forma muy contundente y rotunda qué quiero y qué no quiero. Haber rechazado el borrador constitucional es un evento histórico de la mayor magnitud en la historia de Chile, encuentro, y nuestra protección en nuestra propia población. Después hablábamos del rol ciudadano y la identidad, tiene que ver con esto mismo, las brechas de confianza. Aquí hay también una oportunidad para reivindicar el rol de los partidos y del sistema político. Creo que si caemos en la tentación de la farandulización o de llamar la atención a cualquier costo, vamos a estar de nuevo dándole una bofetada a los ciudadanos que esperan trabajo serio. El rol de los gremios es clave. Yo creo que aquí los gremios tuvieron un rol muy importante también en marcar esta defensa de los derechos ciudadanos. Julio hablaba de la independencia del CERVEL, sí, yo creo que hay algunas cosas que ciertamente habrá que perfeccionar, y Sebastián ha sido muy claro para dar los conceptos que respaldan todo esto. Después Alex hablaba que no se pedía nueva constitución o se pudo hacer modernizaciones sociales. Aquí quería contar una infidencia. El tema constitucional tiene riesgo. En el año 2018 empezó nuestro gobierno Piñera II y en diciembre de 2018 el presidente nos invitó a todos los ministros a un encuentro en Quillota, en la Escuela de Caballería. No sé, tú debes haber sabido ya, pero estábamos todos los ministros. Y hubo una charla de Max Colodro, a quien yo admiro mucho, creo que es un gran columnista, analista. Y Max hizo una lista de algunas condiciones que eran importantes para el éxito o desarrollo del programa de gobierno que nosotros traíamos. Y entre ellos habló de resolver el tema constitucional pendiente. Y yo lo anoté y bueno, tengo guardado el papel. El otro día ordenando encontré mi blog donde están esas condiciones y están perfectamente vigentes. Y en diciembre de 2018 él ya hablaba de resolver el tema constitucional que no se había resuelto. Entonces, no resolverlo tiene riesgos como los que vivimos. Y eso quería volver a remarcar que no es un capricho, es una responsabilidad de la mayor magnitud para la estabilidad del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. No tenía yo conocimiento de esa historia, pero me parece, mira, pero tremendamente importante. Bueno, Jorge ha planteado un concepto o una frase que resume esta idea del minimalismo, que es buscar con el mínimo de palabras la mayor cantidad de seguridades. O sea, si tuviéramos una fórmula matemática para hacer eso, yo me la compro. Creo que es un gran desafío y es lo que deberíamos hacer. Con todo, a mí me convence la idea de ley fundamental porque hay cuestiones que de alguna manera vamos a tener que abordar que no estarían en una constitución mínima.
Por ejemplo, la propiedad de los fondos de pensiones. La propiedad de los fondos de pensiones no está en ninguna constitución del mundo. No tiene por qué estar en alguna constitución del mundo, pero por alguna razón, cada uno tendrá una explicación, en Chile ese tema parece ser importante. Y entonces sería curioso que una constitución no abordara un tema de esa fundamentalidad. Y así con otros. Yo sé que eso puede implicar que tengamos una constitución excesivamente larga, pero lo que uno debiera intentar es abordar aquello que sea fundamental y dejar otras cosas fuera. Yo sé que esa frase es muy global, es muy difícil de aterrizar, pero creo que es el gran desafío. Ahora, un desafío que nos plantea Jorge, que es tremendo, es esta idea de que todos entendamos lo mismo con los conceptos. La verdad es que las constituciones son cuerpos vivos, como ya señalé, es una frase muy clásica norteamericana, pero además sus conceptos son, dicen los juristas, de textura abierta. Es decir, cada cual entiende lo que quiera. Eso es una constitución. La Constitución de Estados Unidos, una constitución mínima, prohíbe las penas crueles e inusuales. ¿Qué es eso? Hoy día hay pena de muerte en Estados Unidos. Entonces, a la Constitución no le podemos pedir más de lo que ésta puede dar. Y es muy difícil, en consecuencia, generar un mismo interpretación. Por eso es tan importante incidir en la interpretación de mañana. Y por eso entonces, y eso se incide no escribiendo constituciones, sino que en la academia, en la litigación, los jueces, la opinión pública, etc. Juan Pablo plantea el desafío de la confianza. Yo no puedo irme sin sugerir un libro que yo escribí, que se llama La Hora de la Reconstitución. Y entonces ahí planteo, Juan Pablo, que nuestro desafío constitucional tiene 3 niveles. El primer nivel es la estructura, es la cuestión orgánica, y eso es muy constitucional. Pero los otros 2 niveles están al margen de la Constitución. Y el segundo nivel de nuestro problema constitucional es la política. Nuestra política antes era una política de amigos-enemigos. En la política de la estela del 4 de septiembre, hemos visto en este acuerdo, nos lo contaba Gloria, es una política de acuerdos. Yo creo que esa es un cambio relevante y es un cambio de tono. Y el tercer nivel, que es tal vez el más complejo, es la convivencia entre nosotros. Es decir, cómo convivimos los chilenos siendo diferentes. Y eso no se soluciona con normas constitucionales. Eso se soluciona de otra forma. Y yo creo, y lo planteó Ricardo hace un rato, que hay también ahí un gran desafío. Julio y Alex plantean cuestiones tremendamente relevantes. Yo me sumo a lo que ha dicho Gloria en esas respuestas y simplemente terminar diciendo que lo que sigue a la aprobación de un texto constitucional, que en alguna medida preguntaba Julio, es tan importante como escribir esa constitución. Y las consolidaciones constitucionales son procesos lentos. Por eso es que este tema o esta discusión debiera también interesarnos por mucho tiempo para, como dije hace un rato, intentar incidir con mucha fuerza en la Constitución no escrita, que es la que marca fuego a aquello que entendemos por Constitución. Muchas gracias, Sebastián. Le damos un cariñoso aplauso a Gloria, a Sebastián. Tienen que dejarnos, se nos cumplió el plazo. Muy, muy agradecidos por este. Gracias.